El actual contexto político latinoamericano y quizás mundial es uno de los principales desafíos a que se enfrentan los líderes empresarios de la región, debido a la incertidumbre que genera ese nuevo estilo de gobernar y que se sale de los esquemas tradicionales. El choque comercial entre China y Estados Unidos, la transformación tecnológica y sus efectos sobre el empleo principalmente, la necesidad de una mayor inversión y las mejoras urgentes en la educación suponen grandes retos para Latinoamérica y sus empresarios. Conozcamos cómo las elecciones en Estados Unidos podrán impactar a Latinoamérica en distintos aspectos. Con ustedes, Brian Winter. Él es editor en jefe de la revista America's Quarterly, y Juan Lozano, director de noticias de RCN Televisión y decano de la Escuela de Ciencias de Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda. Ellos estarán con la conferencia Las elecciones en Estados Unidos y América Latina, un tema muy apropiado luego del candente debate que vimos hoy en Estados Unidos. Doctor Juan, dejo en sus manos a Brian. Muchas gracias, Catriz. Es un placer y un honor poder estar con ustedes en esta Convención Internacional de Seguros 2020 de FASECOLDA. Muchas gracias al doctor Miguel Gómez y a todos los que hacen posible que nos encontremos aquí con alguien que respetamos y admiramos mucho y con quien compartimos reflexiones sobre este tema crucial para nuestro futuro, con Brian Winter. Vamos a manejar esta sesión de la siguiente manera. Tendremos primero una presentación que ha preparado Brian sobre América Latina y Estados Unidos, 4 verdades para el 2020, y luego tendremos una conversación entre los dos. Decíamos aquí antes de entrar al aire que todo este esfuerzo notable de organización de FASECOLDA, de Ingrid Vergara, de todo su equipo, logró algo formidable, y es que debatieran Trump y Biden unas pocas horas antes de empezar la convención. Un verdadero logro para que tengamos caliente el tema. Brian, un placer saludarte, un abrazo y tienes la palabra. Bueno, mil gracias, Juan, por esa presentación. Buenas tardes a todos ustedes. Es un gran gusto estar aquí virtualmente con ustedes. Mi misión hoy es tratar de darles un pequeño panorama de nuestra región, las Américas, y los riesgos que muchos países enfrentamos en este año súper difícil y complicado que es el 2020. Como mencionó Juan, el timing no podría ser mejor. Voy a hablar un poco de la elección aquí en Estados Unidos y sus posibles impactos sobre Colombia y América Latina. Seguramente muchos de ustedes anoche vieron el debate, si es que eso se puede llamar realmente un debate. Yo tengo mis dudas. Habrá tiempo para hablar de eso también. Hace 20 años que trabajo con temas políticos y económicos en América Latina. Viví 10 años en la región, en Buenos Aires, Ciudad de México y en San Pablo, Brasil, como periodista para la agencia Reuters. Por eso ya habrán percibido que tengo un acento un poco raro. No es tal vez el acento típico de un gringo. Es una mezcla de varias influencias, tal vez un poco de portuñol mezclado también. Cuenta un poco mi historia personal. Pido disculpas de antemano por cualquier error o imprecisión. Hoy les estoy hablando de cerca de New York. Trabajo en el Council of the Americas como analista político y jefe de redacción para la revista America's Quarterly. Y como bien dijo Juan, hoy decidí enfocar mi presentación en 4 verdades principales sobre las Américas, sobre Estados Unidos y América Latina. Bueno, la primera, esta elección no será nada normal. Y si eso no estaba claro antes de anoche, ahora está mucho más claro. Esta probablemente será la elección menos típica de nuestra historia. ¿Por qué? Bueno, que gane Trump o que gane Biden, una mitad del país probablemente verá al próximo presidente como ilegítimo, como producto de un gran fraude electoral o de fallas en el sistema
y en nuestras instituciones democráticas. Y eso es inédito para nosotros. Es una gran y, yo creo, triste novedad, y con consecuencias nefastas y imprevisibles que incluyen la posibilidad de una crisis constitucional, conflicto social, desobediencia en masa del gobierno federal y, ojalá que no, pero yo lo veo como posible, nuevos brotes de violencia política, cosa que ya hemos tenido aquí en este país a lo largo de este 2020. Ustedes no me conocen muy bien, pero yo no soy de hacer previsiones dramáticas o histéricas en tiempos normales, pero no estamos en tiempos normales. Tenemos una elección donde Biden es el favorito claro, según las encuestas. Según el sitio 538, que hace como una colección de varias encuestas y tiene su propio modelo estadístico, Biden tiene una probabilidad en este momento del 78% de ganar la elección. Pero francamente me siento un poco tonto compartiendo esto con ustedes por dos motivos. Primero, porque ellos y tantos otros se equivocaron tanto en el 2016. Y segundo, porque, nuevamente, esta no es una elección normal. Tenemos un presidente que está diciendo claramente, con todas las letras, en varias ocasiones, que no va a respetar el resultado, o que solo va a respetar el resultado si él gana. Este tuit aquí es de julio, cuando sugirió una demora en la votación, fue rápidamente repudiada hasta por líderes de su propio partido, pero la duda quedó y él tiene una gran influencia entre sus seguidores, y aquí me refiero al núcleo duro de sus seguidores, que lo ha acompañado en casi todo momento, más o menos un 30 y 35% de la población, que no es poco. Él sigue repitiendo variaciones de esta línea, de que esta elección, si pierde, será un fraude. Dijo anoche en el debate nuevamente que la elección es un fraude y una vergüenza. Esto ha tenido un efecto claro en la opinión pública, pero no solo en los republicanos. Y este es un punto, yo voy a volver a eso. Pero las encuestas dicen que ahora la mayoría de los norteamericanos tenemos poca confianza en un resultado confiable, digamos. 55% dice que probablemente votará por correo. Esto es una clara consecuencia de la pandemia. Pero 61% dice que está preocupado por la integridad del voto por correo. Y 55% no confía en un resultado justo. Eso es claramente una consecuencia de tanta retórica a lo largo de los últimos meses cuestionando la integridad del sistema, que ha venido no solo, principalmente el presidente Trump, pero que ha encontrado eco entre otros políticos también. Hay una fuerte probabilidad de que esto termine en las cortes, que tengamos una elección altamente judicializada y que tal vez llegue hasta la Corte Suprema. Y muchos dicen, cuando yo tengo conversaciones sobre eso con amigos en América Latina o en el resto del mundo, muchos dicen, pero ustedes tuvieron algo parecido en el 2000 con Bush y Gore. Y eso fue doloroso y un poco incómodo, pero hubo un fallo y después esa decisión fue respetada. Y es cierto. Pero y me parece que eso ya está claro para todos, pero lo voy a decir igual. Nuestro país ha cambiado mucho, ha deteriorado mucho en lo que es la calidad democrática. Somos un país mucho más polarizado y es muy difícil imaginar a cualquier de los dos candidatos cediendo victoria tan rápidamente, tal como hizo Al Gore en el 2000, donde dijo a pocas horas de la decisión que lo iba a respetar. Y tenemos factores nuevos ahora en el 2020. Esta es una foto, no es el ejército, no es la policía, son las llamadas milicias
que ahora encontramos en varias grandes ciudades del país. Esta es una foto de Louisville, Kentucky, donde hubo conflictos sociales y manifestaciones en julio. Hemos visto violencia política y yo desafortunadamente creo posible que si Trump pierde y si ese resultado es mal visto o visto como injusto por sus apoyadores y si ellos acaban creyendo que él fue robado por el voto por correo o por otros factores, grandes posibilidades de que estas llamadas milicias crezcan y que tomen una forma más violenta en los meses posteriores al resultado. Sería la cara más violenta y más volátil de un gran porcentaje de la sociedad norteamericana que no aceptaría el resultado. Pero no son los únicos. Hemos tenido aquí en las últimas semanas, seguramente todos vieron que falleció la jueza Ruth Bader Ginsburg, que dejó una posición abierta en nuestra Corte Suprema. Esa aquí es Amy Coney Barrett, que es el reemplazo elegido por Donald Trump. Me imagino que ustedes ya conocen toda la controversia que eso ha levantado. Mi punto es que si ella es confirmada, si Coney Barrett es confirmada en esa posición, tendríamos una Corte Suprema con una mayoría conservadora de 6-3, que sería visto nuevamente como por gran parte de la población como una corte ilegítima. Aquí me refiero a gran parte de la izquierda americana y otros que dirían que eso no se hizo de una manera justa, porque ella fue nombrada pocas semanas de la elección cuando el Partido Republicano se negó a hacer lo mismo en el 2016. Y yo creo que también, especialmente si Trump gana a través del colegio electoral, lo cual es lo más probable en un escenario donde él gana, porque es casi imposible que gane el voto popular Trump. Ahí él sería como la tercera vez en 4 mandatos que un presidente republicano perdió la votación popular, pero que ganó la presidencia. Y ya hay esa narrativa entre la izquierda y otros sectores que dice que el colegio electoral es ilegítimo o que no representa la voluntad popular, lo cual de cierta manera es cierto. Y todo eso lleva nuevamente a que una gran parcela del país vería a un segundo mandato del presidente Trump como ilegítimo. Las consecuencias de eso son imprevisibles. Yo me puedo imaginar una parte de la población negando a pagar sus impuestos y tal vez como caso extremo podríamos ver el crecimiento de movimientos separatistas en partes del país, que para ustedes ya deben estar agarrando la cabeza y diciendo, no, Estados Unidos no puede ser. Pero la verdad que ya hubo movimientos en ese sentido de ambas perspectivas, de la izquierda y de la derecha, en los últimos años. Este cartoon aquí representa obviamente California enojado, yéndose. No hay un mecanismo en nuestra Constitución para que un Estado salga de la Unión. Al final no lo veo como un escenario probable, pero no estoy dispuesto a descartar nada en este momento y seguramente ya es algo que se ve en las redes sociales y entre algunos políticos en algunos estados del país, y dependiendo de las circunstancias y de cuán traumáticas son en los próximos meses, en las próximas semanas, yo lo veo como algo que no se puede descartar. No tenemos mucha referencia para este tipo de situación aquí en este país. Yo creo que existe la posibilidad de que tengamos una elección difícil,
pero que ya en enero estemos con una situación relativamente tranquila, sí. Esa posibilidad más benigna existe. Pero todos los escenarios que acabo de describir son cosas que en nuestra historia, por lo menos desde hace 150 años, no hemos tenido que enfrentar. De hecho, yo creo a veces, yo que paso mi día a día trabajando con América Latina, a veces son los latinoamericanos que mejor entienden nuestra situación. Y seguramente habrán conocido a norteamericanos que se creían superiores y que nunca iban a sufrir de este proceso, de este tipo de dilema político. Yo personalmente nunca sufrí de esa condición, pero todos hemos tenido que aceptar la volatilidad de la situación y el posible peligro que nos queda enfrente. Muy asustador. Bueno, ahora que hablamos del país donde vivo ahora, vamos a hablar un poco de América Latina, que también es, desafortunadamente, está con un panorama difícil. Solo para avisarles que no todo que voy a decir hoy es negativo, tengo algunos puntos positivos, pero hay que reconocer la realidad. Estamos todos en una situación muy difícil en este año maldito que es el 2020. Bueno, América Latina, 8% de la población mundial, 40% de casos nuevos de COVID desde mayo, con previsiones bastante negras para la economía, para las economías de la región. Es la región que, según el Fondo Monetario Internacional y los grandes bancos de inversión, va a sufrir más a nivel económico en el 2020, más que cualquier otra gran región del mundo. Colombia no se ve tan mal en esta foto, un poco mejor que el promedio de América Latina, pero igual una contracción económica de casi 8% es doloroso para todos. Para explicar un poco, porque tengo por lo menos una visión un poco, no sé si optimista, pero menos apocalíptica cuando se trata de América Latina, les quiero contar rápidamente un poco de mi historia personal. Hace 20 años yo me gradué de la Universidad de Texas. Esta es una foto de cuando tenía 22 años y mucho más pelo. En esa época trabajaba como periodista para la agencia Reuters. Y mi primer trabajo fue cubrir la crisis económica en Argentina del 2001 y el 2002. Fue un periodo horrendo, horrible para Argentina. Perdió 20% de su PIB, con un desempleo del 30%, peor en muchas cosas que el escenario actual. Muchos de ustedes probablemente habrán, los que tengan la edad suficiente, por lo menos se acordarán del corralito, cuando congelaron los depósitos bancarios. Bueno, yo perdí $3,000 en el corralito, que era mucho dinero en esa época. Se puede imaginar lo devastador que fue cuando tenía 22 años. Bueno, fue un periodo complicado, hubo 5 presidentes en 2 semanas. Esta es una foto del presidente de la Rúa abandonando la Casa Rosada después de haber renunciado. Pero fueron tiempos difíciles para toda la región. Brasil tenía una crisis financiera por preocupaciones sobre el futuro presidente, la futura presidencia de Lula. Colombia, 2002 fue un periodo súper complicado con la FARC y con la economía en los meses previos a la inauguración de Álvaro Uribe. Perú, Venezuela y México también estaban pasando por una crisis. Y mi punto es, la razón por la cual menciono todo eso, es que yo me acuerdo, porque yo estuve ahí, en el 2002 todos estaban convencidos de que América Latina iba a pasar por una década perdida. Y lo que hubo, para la sorpresa de virtualmente todos, fue la mejor década en la historia moderna de América Latina, en términos económicos. Este gráfico aquí, espero que lo puedan ver con un poco de detalle, pero muestra
el crecimiento del PIB de América Latina per cápita en los últimos 50 años, ajustado por crecimiento de la población. Y demuestra claramente dos cosas. Primero, que la década de los 2000 fue una década históricamente buena para América Latina. Pero segundo, demuestra la naturaleza cíclica, altamente cíclica, de América Latina. Y yo simplemente quisiera comentar que yo vi la verdad, lo contrario cuando llegué a Brasil en el 2010 a trabajar ahí en el pico del ciclo, mucho optimismo, y lo que vino después fue una década difícil para casi todos los países en la región. Y mi punto es el siguiente. Yo estaba conversando recientemente con un amigo que trabaja en inmobiliaria comercial. Y él dijo, nuestro negocio es tan cíclico y he visto gente inteligente olvidarse de eso constantemente a lo largo de mi carrera. Y el comentario que este hombre hizo era, siento que trabajo en una industria con ciclos de 10 años y una memoria de 7. Y yo le dije, eso pasa también en América Latina. Es una región de ciclos. Y en los momentos buenos inventamos motivos por los cuales va a seguir siendo bueno para siempre. Y en los momentos malos es igual. O sea, el pesimismo permea todo. Y me parece que hay que recordar en estos tiempos que es una región cíclica. No va a venir otro boom de commodities como tuvimos en el 2000. Pero hay otros motivos para optimismo que yo voy a dar un poco en el final de mi presentación. La tercera verdad. El resultado quizás le será menos relevante a América Latina que a otras regiones. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando hablamos de las prioridades para un segundo gobierno de Donald Trump, yo más o menos en orden veo el tema migratorio, que es muy importante para su base. Él sigue construyendo el famoso muro. De hecho, está corriendo contrarreloj para tratar de avanzar lo más rápido posible. Segundo, él cree que está en las fases iniciales de una gran guerra comercial y geopolítica con China y quiere tener aliados en todo el mundo, pero especialmente en las Américas, en esa batalla. Tercera, obviamente, ya sabemos, le importa una fuerte política antidrogas. En cuarto lugar, yo pondría las relaciones comerciales. Es algo donde ha expresado cierto interés, mayor integración entre las economías. Su programa América Crece, que yo sé que ha llamado mucho la atención del gobierno Duque, que ha hablado mucho sobre eso. Hay posibilidades de hacer algo en un segundo mandato, pero tampoco veo posibilidades de nada muy dramático. O sea, no se habla de grandes acuerdos comerciales, por ejemplo. Yo creo que sería algo entre superficial y significativo. O sea, habría resultados, pero nada dramático simplemente porque el presidente Trump no cree en el comercio de la manera que ha existido en los últimos 50 años, por lo menos. Y en quinto lugar, él quiere buscar soluciones para Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez podemos entrar en más detalle en la conversación posterior a mi presentación con Juan. Ahora, las prioridades para Biden. En primer lugar, evitar una nueva ola migratoria. Yo no tengo participación directa o indirecta con ninguna de las dos campañas, pero tengo amigos y contactos profesionales en ambos grupos. Y yo les puedo decir, sé que es un tema un poco ajeno a Colombia, pero estamos hablando de América Latina en general en este momento. Es un gran miedo de los que participarían en un futuro gobierno de Joe Biden,
es un gran miedo de que venga una nueva ola de migrantes si es que Trump sale de la Casa Blanca, porque sería visto en gran parte de Centroamérica y tal vez en México también, que está pasando por varios problemas con la pandemia, está siendo visto como la luz verde para retomar la migración de años anteriores. Entonces, por ejemplo, Biden no va a demoler el muro y yo creo que tendría que ser bastante estricto con la inmigración y también mandar señales que no es aceptable. Igual aquí hizo el gobierno Obama, que deportó mucha gente, pero en fin, esa es otra historia. Segundo, encontrar aliados contra China. Yo creo que el gran cambio en los últimos 4 años en el establishment del Partido Demócrata ha sido la percepción de que China, si no es un enemigo, es un fuerte rival. Y hace 4 años eso no estaba tan claro. Cambió por varias cosas. Yo creo que Trump, y hablando como siempre con honestidad intelectual, yo creo que Trump de cierta manera obligó al Partido Demócrata a ser más agresivo con este tema. Y yo creo que también las circunstancias cambiaron. Con Xi Jinping, el presidente de China, con las cosas que él ha hecho. Y esa esperanza de los previos 25 años de que al incorporar a China en el mundo comercial, que iba a modificar su comportamiento y hacer que se volviera más democrático, casi nadie tiene esa ilusión ahora. Y por eso ha cambiado la percepción entre el establishment. Y les puedo decir, basado en conversaciones que he tenido, que los que probablemente integrarían a un futuro gobierno de Joe Biden, por ejemplo, ven a Jair Bolsonaro como un aliado en esa lucha, en esa confrontación contra China. Y eso es notable porque a nivel ideológico, en otras cosas, el gobierno Biden no tendría muchas cosas en común. De hecho, se estuvieron peleando en el debate y hoy en Twitter por el tema de la Amazonia. Pero yo creo que van a tratar de encontrar una causa común con el tema de China. En tercer lugar, una fuerte política antidrogas. En cuarto lugar, relaciones comerciales. Con casi la misma coyuntura de factores que hablé con Trump. Sería un gobierno, Biden ni siquiera está hablando del TPP ahora, del Acuerdo Transpacífico, es un tema casi tabú que ha hablado muy poco o casi nada. Entonces, yo tampoco le veo con un gran deseo de establecer acuerdos comerciales. Y en quinto lugar, buscar soluciones para Venezuela. Tal vez con tácticas diferentes que el gobierno Trump, pero tampoco veo tantas opciones. Mi punto no es que serían lo mismo Biden y Trump. Yo creo que en muchas otras cosas serían bien diferentes. Pero aquí me refiero nuevamente a su estrategia hacia América Latina. El estilo sería muy diferente, las tácticas serían un poco diferentes, pero las metas, los intereses y los objetivos, a mi ver, son esencialmente los mismos. Y ahora, la cuarta y última verdad, eso ya está claro para ustedes seguramente, será una década de desafíos para todo el hemisferio, para mi país, para su país, para toda esta región que ha sufrido tanto con la pandemia. Muchos hablan de la posibilidad de una década perdida y es fácil olvidar que ya vivíamos una realidad turbulenta antes de la pandemia. Hace un año, cuando comenzamos a ver protestas en Chile, en Colombia, en Bolivia,
en Ecuador con temas como desigualdad social, el estancamiento económico, la calidad de los servicios como salud, el desempleo alto en países nuevamente como Colombia, que ya era un gran motivo de convulsión social. Yo en este momento no tengo tanta fe en la clase política en poder proveer una respuesta a esos desafíos. Esta foto es una imagen del Congreso de Brasil en julio del año pasado, después de una votación, y como ven ahí, todos están hablando a través de su Facebook Live o Instagram Live con sus apoyadores. Es una clase política a nivel regional y también en mi país dominada por la cultura de las redes sociales, las respuestas rápidas y pues la pelea y la división, que sabemos que es lo que más como impacto tiene en las redes sociales. Yo tengo solo 42 años, pero tengo ideas un poco más viejas sobre lo que debe ser nuestra cultura política. No tengo tanta fe en la clase política en este momento. Ojalá que pronto los valores cambien. Pero, y yo digo esto como analista político, tenemos que recordar que no todo en la vida es política. Tenemos este hábito también, y esta es culpa nuestra, de buscar chivos expiatorios y de echarle la culpa siempre a quienes nos gobiernan. Y eso también nos lleva a olvidarnos de las tendencias positivas que están ahí a la vista. Hay que recordar, como dije, es una región cíclica. Y si bien gran parte del crecimiento histórico que tuvimos durante la década del 2000 era generado por el boom de los commodities y la demanda desde China, también es cierto, según estudios, que China solo era más o menos la mitad de ese crecimiento. La otra mitad era resultado de reformas, a veces difíciles, en los años 90 y en los 2000, cosas como el Plano Real en el caso de Brasil, o el acuerdo comercial que México hizo con Estados Unidos, o de los grandes avances en seguridad que vimos, y inclusión social que vimos en Colombia a partir del año 2002. Entonces, mi pregunta es, si es una región cíclica y que si estamos siendo demasiado pesimistas en este momento, ¿cuáles serían los factores que serían motivos para optimismo y tal vez estamos ignorando? Y para concluir, los dejo con estos 5. El primero es un aumento muy dramático post-2003 en estudiantes universitarios que hemos visto en gran parte de América Latina. Segundo el Banco Mundial, el porcentaje de estudiantes que está matriculado en universidades o escuelas técnicas en América Latina creció del 21% en el 2000 a 40% en el 2010. Nunca en el resto del mundo no hubo ningún crecimiento parecido a eso. El progreso principal se ha observado en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Y si los últimos 40 años en América Latina han sido dominados por la falta de crecimiento, de mejora en la productividad, esta generación es la gran esperanza. Y solo estamos comenzando a poder cosechar los resultados de esa generación que está entrando ahora en el mejor periodo de su vida profesional. Rápidamente, segundo, tecnología y móvil y fintech ofrecen grandes posibilidades y yo estoy escuchando mucho optimismo sobre eso en este momento. Tercero, tasas de interés bajas a nivel global que generarían la búsqueda de mayores rentas y de tasas más altas que América Latina, o por lo menos gran parte de la América Latina, ofrece. En cuarto lugar, yo pondría la resiliencia de instituciones democráticas, que para mí ha sorprendido de manera positiva
en países como Brasil, México y otros. Y segundo, y a veces, pues yo creo que esto es de lo más fundamental. Yo creo que estamos observando nuevos valores en el mundo corporativo también. No estoy hablando solo de ética, sino también de algo mucho más importante y general, de que no se puede dejar política solo a los políticos. Yo trabajo principalmente en mi día a día con Brasil y estoy comenzando a escuchar por primera vez de forma fuerte y genuina preocupación por la Amazonia. También tienes a líderes empresariales que están defendiendo el comercio con una energía que no tuvieron antes. Yo creo también, he observado el crecimiento de compliance y prácticas más limpias en el sector privado después de los grandes escándalos del 2020, de los años 2010. No es un paraíso. Hay mucho todavía para ser mejorado, pero he visto una diferencia. Entonces, si sumas todas esas cosas, el panorama no es solo negativo. Yo creo que hay motivos para esperanza también. Yo he visto muchas crisis a lo largo de mis 20 años siguiendo y viviendo en América Latina, pero he visto mucho progreso también y yo creo que no se puede olvidar de eso hasta en los tiempos más difíciles. Entonces, con eso, Juan, estoy en tus manos y también aquí para responder cualquier pregunta del público que está hoy con nosotros. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Brian, por esta interesantísima presentación que ciertamente nos enfoca en todo lo que está en juego en esta elección y en las particularidades de esta elección. Como tú lo mencionabas, hay, digamos que, perplejidad frente a lo que ocurrió anoche en el debate. La gran mayoría de tapas de primeras páginas de los diarios de Estados Unidos y del mundo decían que era quizás el peor debate presidencial de la historia. Varios medios coincidieron diciendo debate, debacle, enfatizando lo que ocurrió con ataques personales, con el incumplimiento de las reglas del debate frente a la forma como debían haberlo conducido para que los votantes tuvieran mejores elementos. Cuando lo vemos desde Colombia, Brian, y lo introduzco como tema para nuestros asistentes, sentimos que en este marco tan completo que tú has hecho, empiezan a aparecer para nuestro país algunas particularidades. Digamos que en los días recientes se ha generado un matiz en lo que tiene que ver con las técnicas para la lucha antidrogas entre las propuestas republicanas y las propuestas demócratas. Hay una claridad en que hay que combatir las drogas, pero hay una diferencia en el tema de fumigación, por ejemplo. Y a raíz de un episodio político que se presentó la semana anterior en la Florida, en la que estuvo el presidente Trump con un reconocido militante uribista que ejercía como anfitrión, el tema de Colombia, que no solía estar en las palabras, en la verbalización de la recta final de la campaña, entró a la mitad de la campaña y terminaron bailando en ese debate Donald Trump, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Iván Duque, y se metió esa diferencia y esa relación que tenía ejes diferentes entre lo que había dicho y hecho Obama y lo que ha dicho y lo que ha planteado el presidente Trump. Dentro de esa perspectiva, Brian, yo te quiero preguntar por tu visión sobre lo que va a pasar en estos próximos días para ganar el voto de la Florida. Ahora, cuando estábamos entrando, revisaba las proyecciones de Clear Real Politics de Florida
Y lo que hay es un voto a voto impresionante en Florida. Si es apretado en unos estados, según esa encuesta que está registrada ahí, Biden tiene 47.8 y Trump 46.7. Y Florida es un estado que va y viene. O sea, cada voto en Florida es determinante y Florida es determinante para el conjunto de la elección presidencial. Y el peso de la inmigración colombiana y la inmigración venezolana en la votación de Florida es fundamental. La elección de Gore y Bush se decidió en un condado de la Florida. Te pregunto entonces, con esas consideraciones, ¿crees que lo apretado de la elección en Florida y la entrada de los protagonistas colombianos por este episodio a la contienda presidencial van a generar nuevos desarrollos y eso podrá producir visiones distintas frente a Colombia para ganar el voto colombiano y venezolano en la elección de Florida, Brian? Pues es una buena pregunta, gracias. Y la verdad que son varias preguntas. Sí, la participación del tema de Colombia en esta elección me ha sorprendido. Creo que nos ha sorprendido a todos. Refleja de cierta manera, como dices tú, el tamaño de esa comunidad en Florida especialmente. Está en otros estados también, pero principalmente en Florida. Y podrían ser decisivos. Yo, en la práctica, como dejé claro con la presentación, no veo tanta diferencia a nivel de policy, a nivel de política, entre los dos candidatos con respecto a Colombia. Pero el lenguaje es muy distinto. Y sabemos que en la política no todo es racional y que tiene que ver con la lógica. O sea, hay un fuerte contenido emocional ahí. Y cuando Trump habla contra el socialismo, y como hizo en el evento contra el castrochavismo y el narcoterrorismo y todos los otros buzzwords de Colombia y de cierta parte de la región en los últimos 20 años, eso genera una fuerte reacción entre el elector que ha sido en su balance más favorable a Trump. O sea, está por lo menos en las encuestas, le va bastante bien con el llamado voto latino en Florida, que no es una cosa monolítica, pero en fin, así se hacen las encuestas. Si podría tener algún impacto sobre la relación con Colombia, depende. Muchos han acusado, o algunos han acusado, a ciertos políticos colombianos de interferencia en esta elección. Yo personalmente, yo creo que hay una diferencia entre interferencia y de políticos, tanto colombianos como brasileños, como otros, dando su opinión sobre el resultado. Eso no es, para mí, interferencia es más parecida a lo que hizo Rusia, por ejemplo, en el 2016. Pero el peligro, claro, es que Colombia, que era uno de los pocos temas bipartidarios en Washington en los últimos 22, 23 años, que se convierta o que se caiga, mejor dicho, en nuestra polarización y que sea visto como el Partido Demócrata, como un país que tomó su lado durante nuestra elección. Y bueno, eso podría crear dificultades en frente para Colombia. Yo no lo veo nuevamente como algo probable. Como dije, y creo que dejé claro, Biden, si gana, va a enfrentar un mundo complicadísimo en enero del 2021 y no es el tipo de personaje que tiene, y aquí llegué a una palabra que no conozco en español, pero no tiene grudges. Él perdona bastante fácilmente, o por lo menos tiene fama de eso. Entonces, en fin, las consecuencias no son muy claras, pero sí, para mí ha sido interesantísimo ver a Colombia como un factor. Y una última cosa.
cuando mencionaste las encuestas con esa pequeña margen que hay, yo creo que hablar de la elección de esa manera es relevante, pero no se olviden de todo lo que dije al comienzo de mi presentación. Va a haber, especialmente en Florida, yo no tengo dudas, una judicialización de esta elección, y especialmente con el voto por correo. Entonces, las márgenes que vemos en las encuestas nos dan una idea de la margen de esta elección, pero no son para nada decisivos, y el resultado final podría ser muy diferente, inclusive si las encuestas están correctas. Brian, cuando empieza un mundial de fútbol, todos nos volvemos técnicos de fútbol. Cuando se acerca la elección de Estados Unidos y Trump está jugando, entonces surgen una cantidad de trompólogos que creen que interpretan a Trump o que pueden tener algún grado de predicción sobre las cosas que puede hacer. Le oía a un trompólogo muy caracterizado de Colombia que dice que si Trump ve muy apretada la Florida y ve que Biden sigue erosionándole ese estado que él necesita con urgencia, él podría acelerar algún tipo de medida para que caiga el régimen de Maduro, con lo que ciertamente recuperaría muchos votos de los venezolanos y probablemente de los colombianos en Florida. ¿Te parece que este trompólogo tiene algún soporte o es simplemente humo de campaña? ¿Crees que Trump puede, en estos días que faltan, mover hacia lo radical su acción frente a Venezuela? Me parece que él ha dicho que va a hacer algo. La expectativa es de que trate de hacer algo en estas últimas semanas de la campaña. Pero yo diría también que si Donald Trump tuviera el poder de sacar a Nicolás Maduro del poder, ya lo hubiera hecho. Así de claro. No veo entre el menú de opciones una invasión militar, por ejemplo, que el gobierno con cierto cuidado ha tratado de descartar explícitamente esa opción en los últimos 2 meses, después de haber dicho o sugerido a lo largo del 2019 que era posible. Para mí nunca era muy posible, lo hacían para ganar votos. Yo he dicho a veces que la política de Venezuela de Trump ha funcionado muy bien en Florida y no en Venezuela. Para ser un poco más justo con él, yo creo que el problema ahí tal vez está más allá que cualquier otro, de cualquier gobierno americano. No me parece que fue un equívoco de Trump haber reconocido a Juan Guaidó, por ejemplo. Toda la comunidad, o casi toda la comunidad internacional, hizo eso. Hay problemas que son más allá del alcance de cualquier gobierno extranjero. Desafortunadamente, Venezuela es uno de ellos. Digo desafortunadamente por el sufrimiento que hemos visto en ese país y con la llegada de tantas personas a Colombia y tantos países vecinos. Me duele el corazón. Pero veremos si eso forma parte de una sorpresa en las semanas anteriores al voto. No sería una sorpresa, pero no veo nada muy dramático y ni mucho menos con la capacidad de derrotar el régimen. Vimos todos pues la famosa libretica amarilla de John Bolton que encendió las alarmas, que generó pues un gran movimiento y una gran expectativa, pero como bien lo señalas, ese tema parece haber pasado a segundo plano, además porque hubo unas voces explícitas de rechazo a una intervención de parte de varios mandatarios en América Latina, y el propio Iván Duque dijo que él no estaría de acuerdo en una invasión militar en Venezuela. No, y nuestras propias Fuerzas Armadas también. O sea, ellos no
ellos saben que sería muy costoso y, en fin, no se concretó y me parece que tendremos que hablar de otras opciones. Brian, yo quisiera profundizar, particularmente pensando en la audiencia, en quienes asisten a esta Convención Internacional de Seguros de FASECOLDA, en un tema que mencionaste que ha sido determinante en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que es el apoyo bipartidista a los planes de respaldo de Estados Unidos a nuestro país. El Plan Colombia fue posible gracias al apoyo bipartidista y las siguientes derivaciones y versiones con ajustes, con recortes del Plan Colombia, de todas maneras fueron encontrando apoyo bipartidista. En algún momento, cuando se estaba aprobando el Tratado de Libre Comercio que había negociado el gobierno de Uribe, ese apoyo bipartidista se había erosionado por cuanto unos sectores demócratas tenían unos reparos en algunos de los temas del Tratado de Libre Comercio, pero en general ha habido un apoyo bipartidista sustancial a la cooperación con Colombia. ¿Crees que estos episodios finales de campaña puede radicalizar en el Congreso sectores republicanos o sectores demócratas que generen preocupación o tormentas para mantener el apoyo bipartidista a Colombia? Yo creo que hay un riesgo. Colombia, y ustedes entienden eso perfectamente, más allá de ser una historia de éxito a lo largo de estos 20 años, aunque a veces no parece cuando tengo conversaciones con amigos colombianos que siempre hablan de los problemas que la sociedad tiene y tienen razón, pero dentro de lo que es las Américas y el mundo, yo continúo viendo a Colombia como una historia de éxito a lo largo de estos 20 años, pero también ha sido uno de los pocos éxitos de la política exterior de Estados Unidos en ese tiempo. Y cuando digo pocos éxitos, digo que claramente reconocido por ambos partidos como un éxito. Con matices, sí, pero básicamente como un éxito. Entonces, sí, esa fama que Colombia tiene está en peligro. Ya se iba complicando con las quejas de Trump que hizo contra el presidente Duque el año pasado. Ahora, sí, como dije durante la presentación, yo creo que es un riesgo que existe, pero no es apocalíptico, por lo menos en este momento, en parte porque creo que, por ejemplo, la actitud del propio presidente Duque ha sido bastante correcta en este sentido. No se ha manifestado claramente para un lado o para el otro. El tema ha sido algunos dirigentes de su gobierno y de su partido que están haciendo manifestaciones a favor de Trump. Y les digo con todas las letras que entre el grupo que integraría un futuro gobierno Biden y otros círculos del Partido Demócrata en Washington, ellos están escuchando. Yo no los veo con una postura muy vindicativa al asumir, pero depende un poco del progreso y de lo que vemos en las próximas semanas. Eso tenía un antecedente. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos hubo una cercanía, digamos, con el gobierno del presidente Obama. De hecho, en términos de política interna, al presidente Santos, a sus amigos, a sus aliados, les resulta mucho más rentable ser aliados de Obama que ser aliados de Trump. En Colombia, Obama tiene una favorabilidad en la base popular del país que es alta, más alta que la de Trump. Pero en esa campaña alcanzó a filtrarse una voz oficial que mandaba un mensaje de simpatía y de cercanía con Hillary Clinton. Eso surtió algún efecto y es lo que nos estabas diciendo que puede surtir
un efecto si recuperan el poder los demócratas y algunas personas cercanas al gobierno de Duque mandan mensajes pro-Trump? Pues todo eso es cierto y yo nuevamente creo, como ya he dicho, que Biden va a asumir la presidencia si gana. Él va a asumir la presidencia tal vez en enero, con un país polarizado, un mundo en llamas, una pandemia que no habrá terminado, dificultades con China, con una fuerte agenda con el medio ambiente y otras cosas. Va a necesitar aliados. Y yo creo que si funcionarios y gente asociada con el gobierno colombiano, si toman cierto cuidado en las próximas semanas, yo no creo que haya grandes riesgos de una ruptura, por ejemplo, a partir de enero. Y si gana Trump, todo sigue más o menos igual y seamos sinceros, esa relación saldría fortalecida porque Trump cuenta claramente quiénes son sus amigos y sus enemigos y él seguramente reconocería que varios círculos en la política colombiana le dieron un apoyo importante en aquel momento. Eso también es real. O sea, es así. ¿Y crees que el mensaje que se produjo en la reciente elección del presidente del BID, de Clever Caron, en el que Colombia jugó un papel importante y votó por el candidato de Estados Unidos y del gobierno Trump, pudo tener algún efecto político adicional? No, sinceramente no creo. Cierto impacto probablemente tuvo, pero la elección del BID es un tema que a mí me fascinó. Yo la acompañé muy de cerca. En nuestro mundo de la política y los medios y para los que realmente acompañamos esos temas fue fascinante, pero de poco interés para la población general. Y yo diría en Washington fue un tema, no quiero decir que no existió, pero en fin, Clever Carone fue elegido, creo que asume mañana y yo creo que lo van a dejar ahí. No creo que tenga mucha relevancia en la política, en la relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos en los próximos meses. Tal vez esté equivocado, pero creo que no. Vamos llegando así al término del tiempo que se había definido para esta conversación. Yo tal vez tendría solamente una pregunta final para darle paso, si hay preguntas de los asistentes, Brian, y tiene que ver con algo que mencionaste, que es el riesgo de la judicialización del proceso electoral. Cuando a los colombianos nos hablan de judicializaciones, nos produce pánico. Una judicialización en Colombia puede tomar 20 años, puede tomar 2 generaciones, mientras se tramitan los 7 recursos que tiene cualquier decisión, la primera instancia, la segunda instancia, la apelación, la tutela, la revisión de la tutela contra la revisión de la tutela, se acaba el periodo del siguiente presidente y no se ha resuelto. ¿Cómo se percibe esa judicialización? Cuando Trump ha dicho que puede no acatarse ese resultado y viene un proceso judicial, en la práctica, ¿cómo funcionaría? Pues no sabemos, porque no tenemos experiencia con eso. Y eso explica en parte porque dije al comienzo que no será una elección nada normal. Y cuando dije ahora recién que cuando el próximo presidente tal vez asuma su mandato en enero. Yo creo probable de que alguien vaya a asumir el 20 de enero, pero no tengo convicción total. Por lo que tú dices con la judicialización, disculpa, es una palabra un poco complicada en español, pero si llega a la Corte Suprema, nada garantiza, por ejemplo, que
si la Corte Suprema toma una decisión y emite un fallo, nada asegura de que cualquiera de los dos lados lo vaya a respetar. Yo sé que eso suena como la locura para un público fuera de mi país, y yo les aseguro que dentro de mi país también tener que contemplar esas posibilidades es algo inédito que no existe para nosotros. Pero si no estás pensando en eso es porque no estás escuchando. Porque el presidente Trump ha dicho claramente con todas las letras a partir de varios tweets y discursos. Y segundo, algo que tal vez no dejé lo suficientemente claro, tenemos un sistema electoral muy problemático, con décadas de subinversión, o sea, sin inversión suficiente, con esfuerzos también de sacar el voto de ciertas comunidades, especialmente minorías raciales. Y a todo eso sumas el tema de la pandemia, que sería difícil para cualquier país. No, es tremendamente complicado y sinceramente me deja perplejo y preocupado porque he leído la historia de otros países que han tenido elecciones sin resultados claros y al estar aquí, al poder respirar tanta polarización que yo veo aquí en mi ciudad, vivo un poco fuera de New York, en un suburb que es más o menos dividido entre republicanos y demócratas. Es una polarización súper fuerte que ha permeado casi todo. Y yo, nuevamente, pase lo que pase, que gane Trump o que gane Biden, vas a tener una parcela importante de la población que no va a aceptar el resultado. Y eso nunca nos pasó. Aquí en Colombia, Brian, cuando alguien no se quiere ir de algún sitio, lo que decimos es que está como gato en cortina. ¿Has visto cuando quieres sacar un gato y se agarra la cortina? No hay manera. O sea, te toca dejar al gato en la cortina. Trump estará como gato en cortina. ¿Qué implica no acatar el resultado? Que no entrega la oficina, que no se sale de la Casa Blanca si pierde. Es una posibilidad que ya ha sido muy comentada en los medios aquí. Por ejemplo, ha habido artículos que explican que quien los tendría que sacar, si llega la necesidad de sacarlo físicamente, no sé si a la fuerza, pero físicamente sacarlo, que eso le correspondería al servicio secreto y no a las Fuerzas Armadas. Bueno, hay momentos cuando salgo un poco de mi cuerpo y escucho la frase que acabo de decir, pero sí, hemos tenido ese no debate, sino ha habido artículos que hablan de esa posibilidad. Nuevamente, no sería, y yo quiero ser equilibrado y objetivo con esto, el peligro no es solo con que pierda Trump y que se negara o que se niegue a irse. Habría un problema de legitimidad también si Trump gana por el colegio electoral o si gana por la judicialización con una Corte Suprema disputada por este tema del fallecimiento reciente de Ruth Bader Ginsburg. Tendrías también una parcela de la población que no lo aceptaría, también con consecuencias imprevisibles. Bueno, Brian, pues muchas gracias. Ha sido interesantísimo escucharte y creo que entonces, Catriz, le podemos dar paso a preguntas de los participantes si hay para cerrar este bloque. Claro que sí, doctor Juan, definitivamente. El debate presidencial en Estados Unidos tiene impactado al mundo y Colombia no es la excepción. Por eso quiero trasladarle a usted para que luego discuta con Brian las preguntas que nos han llegado. L. Muñoz pregunta, ¿quién ganó el debate ayer y cuál fue el momento más difícil del mismo? Y C. Suárez nos pregunta, dado que la fórmula de Biden es una mujer, ¿el voto femenino marcará alguna diferencia significativa en estas elecciones? Brian, ¿escuchaste quién ganó?
Yo creo que anoche no ganó nadie. Mi esposa es parte de un grupo que sigue temas políticos aquí en nuestra ciudad. Hicieron una encuesta y según la encuesta, quien ganó anoche fue la vodka. Porque todos acabaron tomando para poder aguantar el debate. No fue no solo un momento deprimente para quien tiene alma democrático, y cuando digo democrático lo digo con el D minúsculo, no del partido sino de la democracia. Fue una noche súper difícil porque dejó claro la decadencia, el deterioro democrático que hemos visto a lo largo de estos años. Y Juan, como bien dijiste tú, la repercusión en los medios en todo el mundo. Yo paso mi día a día principalmente con América Latina, leyendo diarios latinoamericanos y conversaciones con amigos en la región de ustedes. Y sé el daño que sufrimos anoche. Yo sé el daño que sufrimos. Discúlpame, la segunda pregunta fue sobre ¿qué? Impacto de la fórmula vicepresidencial demócrata a una mujer sobre el voto femenino. Sí, pues ya vemos una brecha importante a nivel de género entre hombres y mujeres. Los hombres le prefieren a Trump y las mujeres a Biden. Eso ya estaba claro antes de la nominación de Kamala Harris como su vicepresidenta. No me parece que haya tenido un gran impacto sobre esta elección. A mí siempre hace bien ver, ella es la segunda candidata a vicepresidente en la historia de Estados Unidos. La primera fue, muchos se olvidaron, de Geraldine Ferraro en el 84. Sería histórico en varios sentidos si Biden gana y Kamala Harris si asuma como vicepresidenta, pero no, generalmente los vicepresidentes no tienen tanto impacto en la elección. Donde tendría un fuerte impacto, y se habló de esto cuando ella fue nominada, pero me parece importante resaltarlo nuevamente. Joe Biden tiene 78 años y muchos han comentado de que no es el mismo Joe Biden de 4 años atrás o de 12 años atrás en su forma de hablar y su forma de ser. Y yo, haciendo una observación muy personal y con todo el respeto, yo no lo vi muy claro anoche, a pesar, o sea, sí, hubo todo, bueno, ustedes lo vieron, no fue un debate tradicional, pero a mí me generó cierta preocupación. Entonces, me parece que la elección, la nominación de vicepresidenta fue súper importante en este caso y veremos de aquí al frente. Muchas gracias, Brian. Sí, se ha especulado mucho y hay mucha campaña, particularmente que viene desde las toldas republicanas, haciendo ver errores de concentración de Joe Biden, mostrando como si no estuviera en pleno ejercicio de algunas facultades. Cuando uno mira las edades, no es mucha la diferencia entre el uno y el otro, son prácticamente contemporáneos, pero obviamente en la apariencia hay un cambio. Estaremos muy atentos siguiendo esta elección absolutamente inédita, nada normal, como lo ha dicho Brian. Un placer, Brian, haber estado contigo. No, y gracias, Juan. Qué privilegio poder compartir un escenario con un periodista de tanto renombre como usted. Mil gracias y gracias a todos ustedes que nos acompañaron también. Muchas gracias a todos y de nuevo a Fasecolda por permitirnos el gusto y el honor de haber estado con ustedes esta tarde.